Pues primero que todo, quiero complementar un poco la presentación que hicieron. Yo, además de hacer headhunting, es decir, buscar personas para las empresas que nos contratan para sus vacantes, pues hacemos el tema de transición laboral, de mentoring de carrera y es ayudar a estas personas que están en un momento de transición laboral o de búsqueda laboral. Entonces, pues espero poderles dar una visión de lo que es un headhunter, pero a la vez un coach de mentoring de carrera sobre cómo ser visible para un headhunter y en términos generales para el mercado laboral. Entonces vamos a hablar de varios temas al respecto. Primero quisiera arrancar como dando un contexto de qué es el headhunting. El headhunting pues es una profesión, si se puede llamar así, relativamente nueva. Pues nació más o menos en la década de los 50 en Estados Unidos. Y esto está muy ligado a las empresas de consultoría estratégica. Las empresas de consultoría estratégica lo que hacen es entrar a las empresas y ayudarlas a definir cómo optimizar sus operaciones, sus recursos para ser más productivos, para ser más eficientes, para vender más, para tener unos márgenes mayores. Y como resultado de esas consultorías, pues muchas veces se obtiene una reestructuración que puede ser un adelgazamiento de la estructura de la gente, o puede ser una fusión de perfiles. Entonces yo cojo dos perfiles que tenía divididos y los fusiono en uno, o creo un nuevo perfil. Y así nace el headhunting, porque quedan estas vacantes tras un proceso de consultoría estratégica y firmas de consultoría se empiezan a dedicar a buscar esta gente en el mercado. Son perfiles muy particulares. Y esto es muy importante como contexto porque lo que hace un headhunter es buscar perfiles muy específicos. Muchas veces conocidos míos me dicen, oiga, pero usted, ¿por qué no me tiene en cuenta para sus procesos? ¿Acaso es que no soy bueno? Y no necesariamente es así. No todo el mundo puede ser, no todo el mundo se ajusta a todas las vacantes. Y todas las personas tienen unas características que lo hacen, digamos, que se ajusten a unos perfiles y a otros no. Y asimismo, las firmas de headhunting se han ido especializando en diferentes temas. En Colombia, pues el headhunting debe llegar en los años 70 aproximadamente. eh, y al principio, pues había muy poquitas firmas de headhunting. Hoy en día, pues en el mercado colombiano existen muchas firmas de headhunting. Ustedes deben conocer y deben saber de varias de ellas. Y cada una de ellas tiene una especialización diferente. Hay unas que se especializan en alta gerencia, entonces solo buscan cabezas de organizaciones. Hay otras que se especializan en gerencia media y profesionales. Hay otras que se especializan en áreas o industrias específicas. Entonces, por ejemplo, hay empresas que se especializan en la búsqueda de ejecutivos para el sector petrolero, en la búsqueda de perfiles de tecnología, en la búsqueda de perfiles para startup. Eh, Nosotros, Headhunters International, hacemos un poco de todo. Somos una empresa generalista, pero no todas las empresas somos como nosotros. Y esto es importante también entenderlo, porque pues un recién graduado, pues si llega a una firma que se dedica a alta gerencia, presidentes y gerentes generales y juntas directivas, pues seguramente no va a ser exitosa esa relación. Asimismo, un presidente o una persona con 20 años de trayectoria, si llega a una empresa que se dedica a la búsqueda de personal, digamos, con menos nivel de experiencia, pues tampoco va a tener éxito en esa relación. Entonces es importante entender que hay diferentes tipos de firmas de headhunting y no todas son adecuadas para el perfil de cada candidato. Entonces, la invitación es a que investiguen y entiendan cuál es el headhunter o los headhunters adecuados para los perfiles y los momentos de carrera de cada uno de ustedes. Y por otro lado, a mí me gustaría dar como una introducción de cómo es la operación interna de un headhunter. Porque un headhunter, pues mucha gente piensa que lo que hace es enviar hojas de vida o ayudar a la gente a buscar trabajo. No. El headhunter, el negocio de un headhunter nace cuando una empresa tiene una vacante y esa empresa lo que hace es contratar los servicios del headhunter para cubrir esa vacante.
y esa vacante tiene un perfil muy específico, como lo dije hace un ratico. Entonces, por ejemplo, una empresa de consumo masivo necesita un gerente financiero. Entonces, el pedido de esa empresa es, oiga, necesito que me ayude a buscar una persona con las siguientes características, que pueden ser, mire, yo quiero que sea una persona con 10 años de experiencia, con 5 años de experiencia liderando áreas financieras, que conozca de temas de derivados, porque nosotros importamos materia prima desde afuera y tenemos que tener cobertura de los dólares. Y necesito que hable inglés y deseablemente portugués porque la casa matriz en Latinoamérica es en Brasil. Entonces, si se dan cuenta, todas estas características hacen que se vaya limitando ese perfil y lo que tenemos que hacer nosotros es salir al mercado laboral y mirar en dónde hay gente que se ajuste a ese perfil. Eh, entonces, no sé, para un proceso se puede contactar típicamente a entre 80 a 100 personas y se van haciendo filtros. ¿Cuáles son esos filtros? Son entrevistas por competencias, son pruebas, son referenciación, a veces hay pruebas técnicas y lo que hace es como en un embudo, se va filtrando, 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 hasta llegar a un grupo de 3, 4 candidatos finalistas, que es lo que finalmente se presenta al cliente, que es la empresa, y la empresa lo que hace es entrevistar a estas personas, hacerles pruebas, y es un proceso que a veces puede ser bien largo. Si las empresas son multinacionales, pues hay entrevistas por fuera, pero generalmente pues hay varias instancias en estas entrevistas. Pero les cuento esto para que entiendan un poco que la probabilidad de ganarse un proceso de headhunting no es tan alta, es bajita. O sea, estamos hablando que para un proceso podemos contactar 70 personas y queda una seleccionada. Hay 69 personas a las que le tenemos que decir que no. ¿Cuáles son esos factores claves para que un candidato tenga visibilidad? Eh, tanto para un headhunter o como para un área de recursos humanos de una empresa del sector real o para el mercado laboral en general. Primero que todo, y esto es como el punto de partida, tener el perfil claro, tener mi perfil claro. ¿Quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿En dónde tengo mis logros más significativos? Y ese es un tema de definición. Y muchas veces no lo tenemos tan claro. Y es bueno, es recomendable pedir ayuda para tener ese perfil claro. Para las personas que ya tienen una experiencia laboral de algunos años, pues es más sencillo porque ya tienen una trayectoria, ya tienen una historia y ya se han ido encontrando con esa, digamos, área funcional de la empresa donde hay afinidad, donde me va bien, donde me gusta. Para un recién graduado de la universidad muchas veces no es tan clara. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, que yo soy ingeniero industrial, yo no sabía si irme por el lado de finanzas o por el área de mercadeo, y terminé en recursos humanos. Pero ese descubrimiento a veces no es tan fácil tenerlo. Entonces, ojalá se dejen asesorar. ¿De quién? De personas que los conozcan, o de coaches especializados en el tema, o de familiares con algún tipo de trayectoria profesional que los puedan ayudar a guiar y a entender, mire, el área financiera es así, el área comercial es así, el área de mercadeo es así. Y también ayudarlos a guiar a qué tipo de empresas o a qué tipo de funciones quisieran ustedes llegar. Entonces, eso se va definiendo en el tiempo. eh, y es el punto de partida para el plan de marketing personal, llamo yo. Entonces aquí está muy relacionado con la marca personal. La marca personal es algo que también se va creando con el tiempo. Eso no es de un momento a otro que yo digo, no, yo es que yo soy gerente de mercadeo, yo soy un especialista en temas de creatividad. Eso se va creando con el tiempo. Entonces la marca personal, ¿qué es? Todo es ese conjunto de atributos que hacen que el mercado laboral me perciba de una u otra forma. Entonces, eh, qué tipo de empresas quiero trabajar yo, en qué soy bueno, pero esa marca personal es el producto que yo voy a vender y entonces son los canales de distribución,
y entonces es la hoja de vida, y entonces es la forma como que me comunico, la forma como presento una entrevista, y también esto pues se va desarrollando en el tiempo. Importante para tener visibilidad, el desarrollo del networking digital y personal. El networking digital es, pues hoy en día ha tomado mucha mayor importancia. Pues LinkedIn pues digamos, una plataforma donde me permito presentar y estar ahí en el mercado laboral. Y el networking personal pues es todas las conversaciones o todas las relaciones que yo pueda desarrollar desde la época del colegio, de la universidad, donde la gente me va conociendo y yo puedo aprovechar o no aprovechar esos contactos que yo tengo. Para mí es clave desarrollar estas conversaciones durante la vida profesional. Eh, Hay mucha gente que cree que cuando yo estoy en un proceso de transición laboral, lo que yo debo hacer es networking digital. Y entonces se sientan detrás de la pantalla del computador a aplicar a ofertas que se encuentran por LinkedIn o por otras plataformas. Y eso funciona, pero no es suficiente. Para mí el éxito de la búsqueda laboral y de encontrar las mejores opciones se genera por el networking personal. ¿Cómo? Generando conversaciones, aprovechando esas conexiones. Y ahí conectamos el siguiente punto. LinkedIn, ahorita vamos a profundizar específicamente sobre LinkedIn y qué debo hacer como candidato para tener un perfil que sea atractivo, digamos, en esta plataforma que es visible hoy en día. LinkedIn puede tener en Colombia aproximadamente el 95% de los profesionales del mercado laboral. Entonces, hace unos años, las bases de datos de los headhunters eran muy valiosas, eran unos activos muy importantes de los headhunters, ¿no? Yo tengo una base de datos de ejecutivos que he conocido, que he investigado, que he llamado por teléfono, imagínense hace 15 años, 20 años, cuando no existía LinkedIn ni siquiera, cuando el Internet estaba arrancando, pues no había forma de tener acceso a esta cantidad de perfiles que hoy en día teníamos. Entonces, los headhunters, uno de sus activos más valiosos era solo la base de datos y solo con tener eso ya pues yo tenía mucho poder. Hoy en día esa base de datos de los headhunters no es tan valiosa, no es que valga nada, pero su valor es mucho menor, muchísimo menor. Entonces, invitación, obviamente tener un perfil actualizado, atractivo en LinkedIn y también irme a las bases de datos de los headhunters y llenar esos formularios, meterme a las páginas. Hoy en día, pues todos los headhunters tienen un sitio donde yo voy y incluyo mi hoja de vida. Hay veces se sube el archivo, hay veces me van preguntando los diferentes campos que debo llenar para que sea una base de datos estructurada. Entonces, investigan cuáles son los headhunters que se ajustan a los perfiles y al momento profesional de ustedes y ahí tenemos que estar presentes. Y el otro mensaje que quiero dejar es que el proceso de visibilidad con un headhunter es un proceso a largo plazo. Como les decía hace un momento, la probabilidad de que yo conozca a un headhunter y el headhunter me ofrezca una vacante que se ajuste a mi perfil es bajitica, súper bajita. Entonces, la relación con un headhunter es más bien a largo plazo. Es decir, yo conozco un headhunter y yo tengo que ir alimentando estratégicamente esa relación con un headhunter porque puede que la vacante a la que yo voy a aplicar con el headhunter sea dentro de 2 años o dentro de 5 años o dentro de 10 años. Entonces, yo tengo que generar esa relación a largo plazo con el headhunter. Centrándonos específicamente en LinkedIn. Y esto es una guía muy corta, muy práctica de lo que yo considero que es importante para que en LinkedIn esté, digamos, moviéndome y que tenga visibilidad y me puedan contemplar. Foto profesional, digamos, el componente número uno que le piden a uno cuando se mete a LinkedIn, ponga una buena foto. ¿Qué es una foto profesional? Una foto sobria, una foto que de alguna forma pueda plasmar una actitud ganadora, una actitud positiva, una sonrisa, unas ganas de hacer cosas, pero pues obviamente es una foto profesional, ¿no? Hay otras plataformas, otras redes sociales donde las fotos son diferentes. Aquí es una foto profesional. Nombre completo. Sugerencia, poner el nombre mío, aquí no es el apodo, no es como me dicen en el colegio, no es como, sino el nombre completo. Descripción es ese pequeño espacio en donde yo digo
en cortas palabras, experto en planeación financiera, capacidad analítica. Es ese espacio muy corto que va a dar una introducción y ya me va a encasillar. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso con qué voy a poner en esa descripción porque me encasilla. Información de contacto, pues donde yo puedo ingresar mi teléfono. Hay gente que prefiere no meter el teléfono por, digamos, por temas de seguridad y pues está bien. Pero el mensaje aquí es, ojalá pongamos la información de tal forma que si alguien quiere contactarme, me pueda contactar fácilmente. Entonces, los correos que estoy revisando constantemente, el teléfono, si lo quiero poner, pues buenísimo, porque así me van a poner llamar inmediatamente. Acerca de es esa sección de LinkedIn en donde yo pongo mi perfil, como en la hoja de vida, eso que va después de los datos personales, que es un párrafo de 6, 7 líneas máximo, debe ser muy concreto, donde va a profundizar un poco lo que yo había puesto en descripción y va a describir qué soy yo, para qué soy bueno, qué intereses tengo, qué capacidades, tanto técnicas como habilidades blandas tengo. Y eso es lo que va a leer, digamos, el reclutador en un principio y también me va a encasillar o me va a descartar del proceso. Entonces tengo que ser muy, digamos, este párrafo es demasiado importante para que le gastemos tiempo, lo revisemos, pidiendo a los familiares, amigos, conocidos que nos ayuden a revisar y que eso quede muy claro y plasme muy bien lo que soy yo. El tema de experiencia, pues aquí se incluye todo el tema de mis diferentes cargos que he tenido, eh, los cargos que sean relevantes. Es decir, si yo soy una persona recién graduada, pues probablemente mi experiencia no va a ser tan larga, pero no se preocupen. Eso se puede compensar un poco con lo que puse en acerca de qué es ese resumen de quién soy yo, de cuáles son mis intereses. Pero sí en la experiencia de recomendación, estar actualizándola en el tiempo. No hay que esperar a que yo esté buscando trabajo para estar trabajando en esta interacción de LinkedIn, porque eso es lo que le pasa a mucha gente y humanamente pues eso nos pasa, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy feliz en mi trabajo y descuido, digamos, esta forma de estar presente en el mercado laboral y pueden pasar 5 años y yo no he actualizado mi perfil. Entonces una recomendación es estar actualizando siempre esta experiencia en LinkedIn. Ojalá dentro de la experiencia pueda plasmar los logros, aquellas cosas que me diferencian de si yo soy un gerente de mercadeo, pues poner esos logros que me hacen un gerente de mercadeo excepcional y que me diferencian de los otros gerentes de mercadeo. Entonces ahí voy a poner, oiga, yo logré pasar del market share del 10% al 25%. Esas cosas que generen, digamos, una diferenciación en el reclutador. Temas de formación, pues hay una sección donde yo voy a poner que mi carrera, mis especializaciones, maestrías, cursos, todo lo que sea relevante. A mí me encanta esa palabra de relevancia. No voy a incluir todo lo que haga y cursos de un día, no. Lo que sea relevante y que esté conectado con la descripción, con acerca de y con lo que yo quiero hacer. Eh, y hay una sección de conocimientos y aptitudes donde yo puedo decir, oiga, yo considero que yo soy bueno para esto y esto y esto, y yo le puedo pedir a gente que me conozca que venga a mi perfil de LinkedIn y ponga como un chulito de alguna forma que certifique que hay gente que me conoce y que me ha visto que yo soy fuerte, que yo soy analítico, que yo soy buen comunicador, que yo soy buen comercial, que yo soy buen líder. Entonces, ojalá podamos alimentar todo esto. Recomendación en términos generales de LinkedIn, interactuar, publicar artículos interesantes, comentar, porque es parte de lo que los reclutadores se ponen a mirar cuando están identificando un perfil. Toda esta interacción me permite tener visibilidad, permite que esté presente. Entonces, entre más interactúe yo, tanto digitalmente como presencialmente, pues me va a aumentar mi probabilidad de que la gente me conozca y que yo sea tenido en cuenta realmente en los procesos cuando se presenten vacantes para mi perfil. ¿En qué se fija un headhunter? Es decir, cuando estamos buscando candidatos, ¿cuáles son aquellas variables que diferencian a un candidato de otro? Indiscutiblemente la estabilidad laboral es algo que nos fijamos mucho.
La estabilidad es relativa, ¿no? Hace unos años la gente podía durar 30 años en la misma empresa y entraba desde analista y hacía carrera y estaba tranquila. Eso pues hoy en día es muy diferente y no pretende un headhunter que la gente dure pues 30 años en el mismo sitio. Además, porque hoy en día hasta de pronto no hablaría tan bien de la persona que se quedó en la misma empresa sin pretensiones, sin ganas de crecer. Entonces, depende, ¿no? Pero yo pensaría que la estabilidad laboral que se construye a medida que voy trabajando, pues si es una persona, imagínense, pónganse ustedes en el papel de empleadores. Si les llega un candidato que ha estado en un cargo 6 meses, en otro cargo 1 año y 2 meses, en otro cargo 8 meses, ¿ustedes contratarían a esa persona si fuera su empresa? Pues me produce dudas, ¿no? Porque yo le voy a invertir un tiempo de capacitación, le voy a invertir energía, le voy a invertir recursos para formación, para que se nos vaya en 8 meses o para que se nos vaya en 1 año. Pues, digamos, si lo ha hecho en el pasado, lo más probable es que en el futuro pues también lo va a hacer. Entonces, esto es una invitación para que ojalá, en la medida que vayan creciendo profesionalmente, entren a sus posiciones y estén un tiempo donde puedan hacer cosas, donde puedan construir unos logros que sean vendibles después en el momento en que estén en el mercado laboral. Pues la trayectoria laboral, que es parte de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el perfil del candidato? Pues porque claramente un candidato que yo entrevisto tiene que ajustarse a lo que mi cliente me está pidiendo que tenga. Entonces, tengo que tener muy claro cuál es mi perfil como candidato, de tal forma que yo lo plasme en la hoja de vida, que lo plasme en LinkedIn, que lo plasme en mi entrevista y que todo concuerde. Entonces, si yo estoy buscando el gerente comercial, pues entonces, pues claramente yo tengo que tener identificado que yo soy un candidato donde mi fortaleza es comercial. Y si mi fortaleza no es comercial, sino mi fortaleza es de análisis de datos, pues entonces yo no me voy a presentar al cargo comercial. Y yo tengo que tener muy claro eso para ser consecuente. Nuevamente nombro el tema de los logros. Un headhunter se fija mucho en los logros de los candidatos y lo miran en la hoja de vida y lo miran en la entrevista y lo verifican. Este es un gran diferencial. Entonces, los logros se van construyendo y la invitación también es que cuando ustedes entren a un trabajo, piensen en sacarla del estadio. Es decir, si yo entro recién graduado de la universidad y yo entro como un analista de, de planeación financiera, pues ok, ahí las funciones de mi cargo va a decir que yo voy a revisar los números y que yo voy a hacer un análisis, no sé qué, pero la invitación es que vayan mucho más allá, que no sean tan mediocres en el sentido de yo voy a hacer solo lo que dice el perfil del cargo, sino que ustedes se planteen logros. Oiga, yo voy a meterme en proyectos, yo voy a levantar la mano cuando haya que hacer cosas, yo voy a proponer cosas, voy a involucrarme con el área comercial. Y eso es lo que los va a permitir a ustedes crecer como profesionales. Y eso es lo que va a permitir también en el largo plazo, cuando ustedes miren hacia atrás, es que, uy, mire todos los logros que yo he ido haciendo durante mi carrera profesional, porque eso es lo que me va a permitir diferenciarme. Y algo que está aquí de último, pero no es menor, es el tema de actitud. El headhunter se fija mucho en la actitud de la persona. Yo no me las tengo que saber todas para ser un buen candidato, pero si yo tengo una actitud ganadora, actitud de aprender, actitud de aportar, actitud de trabajar en equipo, esa actitud, esas ganas de sacarla del estadio, digo yo, hace un diferencial inmenso. Entonces, ojalá el día que tengan una entrevista con un headhunter, así queden o no queden seleccionados, si ustedes son unos candidatos que demuestran esa actitud ganadora, créanme que van a generar una diferenciación y una recordación de marca, de esa marca personal que son ustedes en el entrevistador. Y el día de mañana los van a contemplar para otros procesos. ¿Cuáles son aquellas competencias deseadas hoy en día? Pues hay muchas competencias, pero claramente con la pandemia y con la transformación digital que estamos viviendo, pues esas competencias han ido variando y probablemente hay muchas de estas que hace 5 años o hace 10 años no estaban en el top of mind de las empresas y de los headhunters. Competencias deseadas, pensamiento crítico, entendido como esa capacidad del candidato de poder pensar más allá,
de poder tener una visión integral del negocio, de poder criticar lo que se está haciendo, de poder plantearse día a día cómo hay mejores maneras de hacer las cosas. Adaptación al cambio. Esta es una competencia que ha tomado mucha importancia, dado el rápido cambio que están pasando en las variables del mercado. Entonces, las empresas hoy en día se están reestructurando cada 6 meses. Cada 6 meses están cambiando las unidades de negocio, están fusionando unidades de negocio, están vendiendo unidades de negocios a otras empresas. Entonces, eso hace que ya no sea un escenario tan estable, sino que todo esté cambiando. Entonces, si tú no te adaptas al cambio, si tú eres una persona flexible, seguramente no vas a tener éxito. Una comunicación asertiva, esa capacidad de motivar al equipo, esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de establecer relaciones ganadoras con otras áreas de la empresa. Entonces, si yo estoy en el área de operaciones, yo tengo que generar una comunicación muy buena con el área comercial, tengo que tener una comunicación muy buena con el área de recursos humanos para que todo esté engranado. Entonces, esa comunicación y esa capacidad de yo poder mandar los mensajes claros, importantísimo. Iniciativa. La iniciativa de generar nuevas ideas, de generar nuevos proyectos, de decir, oiga, ¿por qué este proceso se está haciendo así si no está generando valor? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra forma? Proponer cosas, ir y debatir con su jefe, oiga, ¿por qué no hacemos esta cosa? Orientación al aprendizaje, pues justamente por lo que estamos diciendo, las cosas están cambiando rápidamente, entonces yo tengo que ser una persona con capacidad de absorber nuevos conocimientos, nuevas maneras de hacer cosas. Hoy en día entonces tenemos Google Analytics y tenemos todo el tema de Data Analytics y probablemente en 5 años estos temas van a estar complementados por otras cosas, otros softwares nuevos, otros conocimientos que hoy en día no existen y tengo que estar todo el tiempo actualizándome. La capacidad de tomar decisiones. Yo creo que algo que ha dejado la pandemia es que ya no necesitamos que el jefe esté encima mío revisando todo lo que yo hago. Las personas aprendieron a trabajar de manera virtual, empoderándose realmente de los asuntos. Es esa capacidad de poder operar, de poder tomar decisiones por mí mismo. Trabajo en equipo, esa capacidad de poder trabajar conjuntamente, a pesar de no estar físicamente en las oficinas, como está pasando en muchos casos, pero sí de poder conectarme y poder crear y poder contribuir en lo que es una estrategia de empresa. Y el tema de creatividad, esa capacidad que tengo yo de invención, de replantear cosas, de tomar modelos de negocio de otras industrias y traerlo para esta industria. Todo eso de creación, crear nuevas cosas. Entonces los invito a que revisen si tienen desarrolladas estas competencias y si no, cómo puedo seguir desarrollándolas y ir fortaleciendo en ese perfil integral que hoy en día se está requiriendo. Visibilidad es un proyecto a largo plazo. Esto no se crea de un día para otro. Entonces, como lo decía, yo tengo que ser estratégico en la relación, en el relacionamiento con la gente que me puede ayudar a ubicarme laboralmente, con los headhunters. Entonces, por ejemplo, hay muchos candidatos que a mí me envían información que para mí es útil. Oiga, mire cuáles son las nuevas tendencias de las nuevas competencias que están teniendo en cuenta para la contratación de gente. Mire cuál es la tendencia para las nuevas maneras de liderar equipos. Toda esa información. Entonces hay gente, hay candidatos que sencillamente me van mandando trimestralmente, semestralmente, oiga, mire, le mando esta información que creo que puede ser importante para usted. Eso es ser estratégico en una relación. No se trata de ser intenso. El ser intenso puede ser todo lo contrario a ser estratégico. Pero es generar ese top of mind, aprovechar esos momentos de contacto. Seguramente con un headhunter no, pues no se habla todos los días. Entonces, cuando uno habla con esas personas de reclutamiento o con las mismas personas de selección de empresas del sector real, pues hay que aprovechar esos momentos para venderme, para generar esa diferenciación. ¿Cómo? Con todo lo que hemos hablado anteriormente. Entender que uno no se ajusta a todas las vacantes. Esto es importantísimo, que me llamó un headhunter y me tocó, y entonces me empezó a hacer una mini entrevista telefónica
y se evidenció que yo no soy, no me ajusto a ese cargo porque no soy experto en analítica de datos, pues bueno, no importa. Eh, eh, Eso fue una razón técnica para que no se ajustara uno a ese perfil específico, pero seguramente si uno generó una buena conversación, se va a tener en cuenta y va a quedar registrada tu nombre y tu experiencia en esa base de datos para que te llamen más adelante. No actuar de manera que se pueda interpretar como inseguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando yo estoy en un proceso de selección, entonces al final de la entrevista le pregunto al entrevistador, bueno, ¿y cómo me viste? Si tú sí crees que me adapto bien a esta vacante, ¿me viste bien? ¿Qué crees? Compárame con los otros candidatos y cómo me... Eso es eh, mostrar inseguridad. Yo comparo mucho estos momentos cuando yo estoy en proceso de selección a cuando yo me estoy conquistando a una niña o si una niña está conquistando a un niño. Yo tengo que ser muy estratégico y yo no le puedo invitar a la niña al cine y al final de la cita entonces le pregunto, bueno, ¿y cómo me fue? ¿Cómo me viste? No, digamos que tenemos que manejar esto con estrategia y de alguna forma me tengo que volver un candidato deseable. Entonces tengo que aguantarme esas ganas que me dan de, oiga, ¿cómo será que me fue bien o mal? Eso por nada del mundo preguntarlo. Debo hacer un seguimiento adecuado. Entonces, si estoy en un proceso, pues es válido que yo haga un seguimiento con el headhunter cada determinado tiempo. Entonces, yo cada 15 días, si estoy en un proceso activo, puedo preguntar. Si no estoy en un proceso activo, pues yo puedo generar alguna recordación con mi contacto cada 3 meses, cada 6 meses, enviando, como les decía, información interesante o enviando un saludo y pidiendo que no me olvide del perfil, en fin, pero hay que ser muy estratégico y tener como esa sensibilidad de hasta dónde puedo llegar sin pasarme intenso, pero sin desaparecerme, porque entonces pues se van a olvidar que yo existo. Entonces es una invitación para trabajar y estar en el top of mind de esos headhunters. Eh, y el último mensaje que yo quería dejarles es que la búsqueda de empleo es un proyecto integral. El headhunter, que es ese intermediario que me va a conectar con algunas opciones laborales, pues es una de las muchas cosas que yo tengo que hacer cuando estoy en transición laboral. Las otras cosas que son, pues yo tengo que conectar no solo con headhunters, tengo que conectar con gente, tengo que generar conversaciones, tengo que trabajar en mi hoja de vida, tengo que trabajar en cómo hacer una entrevista exitosa, tengo que investigar cuáles son las empresas donde yo quiero trabajar. Como les digo, el tema del headhunter, véanlo como una relación a largo plazo. Ojalá puedan establecer esta relación con los headhunters que se ajustan a su momento profesional y a sus intereses, pero no esperen que el headhunter les va a resolver la vida. Por el contrario, la probabilidad de que esto pase en el corto plazo es muy chiquita. Si por el contrario, si ustedes tienen una relación estratégica buena con el headhunter, la relación va a producir en el largo plazo seguramente éxitos y probabilidades de cambios y crecimiento profesional. Entonces, pues esto era lo que yo quería compartirles.